turista, pero desde este 2025 va a sonar en Caídas del Catre y le damos la bienvenida a una voz más que conocida del aire de Radio Estación Sur y es nuestro compañero Darío Nicolás Becchetti con su columna de Comunicación y Rosca. Hola Beckett, buen día. Muy buenos días, María Robertina. Muy buenos días, María Clara. Me escucho con el delay y me hace Oh, confundir un poquito. bueno, A ver, ¿Ustedes me ahí si escuchan lo... bien? Nosotras te escuchamos perfectamente, pero a ver si lo podemos cambiar a eso. ¿Vos ahí nos escuchás mejor? A ver, háblate. Si ustedes ahí ahí está. me Ahí escuchan va. muchísimo Ok, mejor, perfecto, sí. Pero el delay me estaba matando. bien, bien, excelente. Bueno, ¿cómo arrancás este 2025? Igual te venimos escuchando bastante. Estuviste acá con Rochita el jueves. Sí, efectivamente. Yo estoy siempre listo ahí en el banco de suplentes como para poder sumarme a lo que necesite la etapa. Bien. Bueno, y qué, primero si querés, para arrancar, podemos hacer un contexto de qué va tu columna para quienes se suman a esta hora, que Sí, normalmente escuchan Caídas, pero que no han escuchado la columna porque era un espacio de clase turista que salía más tarde. Para los madrugadores, ¿qué nos encontramos en el espacio de comunicación y rosca? exactamente. Bueno, la idea es detenernos sobre algún episodio puntual vinculado a la comunicación, vinculado a la política, vinculado a las redes sociales y tratar de señalar algún aspecto de por qué es interesante, por qué es importante, por qué hay que prestarle atención. Esta selección suele ser bastante arbitraria, por supuesto, porque suele tratarse de lo que a mí me parece interesante, pero bueno, tratamos de charlar un poquito sobre por qué hay algún interés relativo sobre ese tema que elegimos. Bien. ¿Y de qué tema vamos a hablar hoy entonces? Bien, ya pasaron unos días, pero hay un evento que me parece que marca el inicio de una nueva etapa y tiene que ver con el grupo Clarín Ujú. comprando a Telefónica. Y a su vez una reacción inesperada, sorpresiva, en lo que tiene que ver con la acción del gobierno, particularmente en el discurso del presidente Javier Milei. Ujú. Bien, entonces, primer dato, hacía ya unos cuantos años que se sabía que Telefónica quería desprenderse de sus operaciones en América Latina. Bien. Hay que tener en cuenta ahí que la rentabilidad que tiene América Latina es muy baja, hay inversiones muy grandes que deben realizarse y que no terminan siendo rentables. Bueno, hay una serie de complejidades a nivel regional donde Argentina no se escapa. Este deseo que empieza a plantearse en 2019 se materializa el 23 de febrero, el 24 de febrero, perdón, con una compra donde pasan dos cosas importantes de señalar. La primera es que no se puede decir que el gobierno no lo sabía. Bien, el gobierno tiene una persona sentada en el directorio de Telecom a través de las acciones que posee el fondo de ANSES. El actual secretario de Tecnología, Darío Genúa, durante el gobierno del macrismo tenía exactamente esa tarea. Era el Ujú. representante del Estado sentado en el directorio de Telecom. O sea, es una persona que entiende absolutamente qué es lo que sucede, cómo se mueve el directorio, y estamos hablando además de 1.200 millones de dólares. Una operación de esas características no se te puede escapar. Por lo tanto, el gobierno sabía exactamente lo que estaba pasando. Bien. Por eso también destaco lo de, en 2019 Telefónica empieza a decir, nosotros estamos buscando un comprador para esto, por un lado, y por el otro que el gobierno todo este tiempo tuvo una persona, o sea, desde 2023, ¿no? Desde que asume, tuvo una persona propia sentada en el directorio. Es decir, Beque, ¿qué crees que hay de atrás? Porque ahí el gobierno pidió que se investigue a ver si la compra de Telefónica era o no un monopolio. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Si en realidad ya se sabía. Bueno, ese es el segundo punto importante que yo quería destacar. ¿Por qué? Lo primero para decir es, la operación ya está hecha, el dinero ya está transferido, las acciones ya están transferidas, ya no hay vuelta atrás. Entonces, atención con lo que dice el gobierno, porque cuando uno lee las publicaciones del presidente, las declaraciones, uno se queda con la impresión de que el gobierno va a intervenir y que quizás esta operación puede ir para atrás o pueda Ujú. modificarse. Bueno, no. Bien. Ahí entra una segunda esfera del análisis que tiene que ver con la parte más política. ¿Por qué?
cuando uno observa lo que viene siendo la narrativa del gobierno, hasta hace muy poquito tiempo todavía se escuchaban intervenciones del presidente defendiendo los monopolios, Claro. siendo los monopolios algo bueno. Y acá estamos hablando de, si ya era obsceno el nivel de concentración que tenía Clarín, ya ahora entra a niveles muy poco capitalistas, muy poco serios, que no se condicen con las reglas de un país capitalista normal. ¿Bien? Sí. Entonces, atendiendo dos cuestiones que son importantes. La primera, Clarín hoy por hoy tiene un poderío muy distinto en términos informativos al que tenía en 2008, porque también es muy tentador hacer paralelismos con Sí, las peleas de comparaciones. Clarín y el peronismo. Ujú. Entonces, por un lado es cierto, ha cambiado muchísimo el mapa comunicacional, muchísimo, han surgido nuevos medios, las redes sociales le han comido un montón de público, mucha gente se informa directamente por redes sociales y dejó de consumir, volvieron los newsletters, bueno, hay una modificación muy grande que hace que el escenario de hoy no se parezca nada al de 2008 en términos informativos, en términos de el peso que tiene Clarín para informar a muchísimas personas. Esto no quiere decir que Clarín no tenga importancia, la tiene, por supuesto. No es la misma de 2008, ese es el primer punto. Ahora, por más que esto pueda sonar tentador, por más que el gobierno pueda decir yo tengo una base que se informa con Twitter y hace tendencias y conquista las redes sociales, no deja de ser muy importante que Clarín sigue siendo un actor muy pesado en términos judiciales, Ujú. sigue manteniendo un peso específico en el Poder Judicial de la República Argentina que es realmente muy significativo. Yo creo que ninguna otra empresa en el país tiene el poder judicial, los fierros judiciales que tiene Clarín, que es donde en definitiva se terminan saltando estas cosas, como bien podemos recordar de la pelea que tuvo Clarín con el peronismo un par de años atrás. Esto es, como alguna vez también ha dicho Cristina, en este país una cautelar no se le niega a nadie. Bueno, es bastante incierto en este panorama la pelea que quiere dar el gobierno, porque da la impresión de que no hay otro escenario que la derrota, que lo único que podemos discutir es en qué términos va a perder el gobierno, pero ya no puede volver la operación atrás, ya no puede armar otra empresa equivalente o tratar de atacar ese poderío, que es algo que intentó el peronismo en su momento y también fracasó. Realmente da cuenta de un proyecto político que o sobredimensiona sus capacidades en términos de la discusión política, o que no tiene una escala correcta de lo que implica pelearse con el más grandote del barrio. Y si es una Clarín cuestión, es el más grandote del barrio. claro, y si es una cuestión simbólica, discursiva, tuitera, pienso Bueno, también en el algo tuit de del eso- presidente del otro día. Algo de eso creo, me parece más lógico imaginarse. Algo de eso me parece que es más lógico, porque hay que tener en cuenta que el gobierno va a un año electoral donde lo que plantea, donde lo que busca es consolidar su núcleo duro, consolidar su rígido, consolidar al votante que lo va a bancar, pase lo que pase, sea lo que sea, que va a decir Javier Milei, mide 1,85 m, calza 47, sacó 10 millones de personas de la pobreza, y ya la realidad es un tema del que prescindimos. Más allá de esto, me parece que es muy importante seguir este conflicto, seguir de qué forma se va a alimentar, se va a reconfigurar la narrativa del gobierno, porque realmente va en contradicción con lo que estaban diciendo hace muy poquito. Claro. Y cuando uno lo lee hoy, lo escucha hoy, atiende algunas ideas que son razonables, que es los monopolios están mal. Digamos, si uno es capitalista, tiene que estar en contra del monopolio. Tiene que haber regulación del Estado. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar, me parece, con un par de episodios interesantes para pensar. Bien, bueno, nos quedaremos pendientes entonces. Acá estaba leyendo que esta empresa nada más va a controlar casi el 70% del mercado de la telefonía móvil. Así que... Bueno, es escandaloso. ¿Qué queda afuera? Claro. ¿Cómo? Claro, queda afuera. Telecentro.
Claro, exactamente, claro. Claro. Bueno, ahí hay que mirar, por un lado, el rol del ENACOM, que es la que administra el espectro, el espectro radioeléctrico. 2G, 3G, 4G, obscenamente pasado. Ahí hay una discusión sobre qué podría hacer el ENACOM, si podría pedir que Telecom, Clarín, entregue algo de espectro. No queda muy claro si serviría de algo, porque claro, supongamos que hay una parte de espectro disponible, ¿qué empresa puede generar la intervención, crear una marca, buscar una clientela en un mercado que ya está súper consolidado como ese? Bueno, hay un problema ahí realmente, y después, bueno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es el otro organismo que podría intervenir frente a estos números. Tampoco queda claro cuánto sería su margen de acción, y en caso de querer buscar algún DNU, buscar alguna salida de esas características, bueno, hay una cautelar ahí lista que ya debe estar esperando una firma nada más, y pasa, y acá no sigue, y acá no pasó nada. Claro. Bueno, es un escenario realmente muy difícil, donde me parece que lo único que queda para el gobierno es discutir de qué modo va a perder, si va a dar esa pelea frontal, pero no hay otro escenario que la derrota. Beckett, muchas gracias y bueno, nos quedamos atentas a este tema y nos escuchamos la semana que viene y nos vemos. Seguramente va a ser un tema del que vamos a seguir hablando durante el año, porque seguramente va a tener nuevos episodios. Un gusto para mí estar acá como siempre, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Nuestro compañero Darío Becchetti con su columna de comunicación y rosca, que nos va a acompañar todas las semanas en este Caídas del Catre 2025.